Bienvenidos, estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema el sentido figurado en textos narrativos. Como ustedes bien saben, cada tipología textual tiene sus propias características. Por ejemplo, en este bimestre vamos a trabajar lo que es la tipología del texto narrativo. Entonces, nosotros sabemos que el género narrativo es una composición literaria que se caracteriza porque nos va a relatar una historia, pero para que esta composición tenga belleza, tenga significado, los autores van a utilizar diversos recursos. Uno de ellos está asociado al lenguaje, ¿no? Y vamos a ver que existen dos tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje literal por un lado y tenemos el lenguaje figurado. ¿Qué diferencia estos dos tipos de lenguaje? El primero, ¿no? Como su nombre lo dice, es literal. Nos dice algo, menciona una información tal cual la podemos encontrar incluso en el diccionario. Su significado es real, ¿no? Por ejemplo, dice, las flores rojas y perfumadas adornan la recámara, ¿no? Vemos que es un mensaje literal. Pero también existe otro lenguaje, que es el lenguaje figurado. En este lenguaje, obviamente, el sentido cambia. No es el sentido original, sino que se va a trastocar, obviamente a partir de contexto, a partir de una situación, ¿no?, que en la narración se presenta, ¿no? Se utiliza para sugerir comparaciones y situaciones que por lo insólito, extraño y novedoso te impresionan o provocan una emoción. Un ejemplo, la niña con rizos de oro y labios de fresa sonríe a sus amigas. Si nos damos cuenta, esa expresión, rizos de oro y labios de fresa, nos está dando a entender pues que definitivamente sus rizos no son de oro ni sus labios son de fresa, sino que están siendo utilizadas estas expresiones en un sentido figurado, ¿no? Nos quieren dar a entender otra situación. ¿Ok? Seguimos. El sentido figurado, como bien lo señala, ¿no?, es opuesto al sentido literal, ¿no? El sentido figurado es aquel que se le puede atribuir a una palabra o expresión en virtud de la situación, el contexto, la intención que se use. Vamos a un ejemplo, ¿no? Aquella hermosa princesa estaba en la flor de su juventud, pero sentía una terrible soledad en su castillo. ¿Ok? Nos damos cuenta, es un pequeño fragmento de un texto narrativo, pero vamos a darnos cuenta en el segundo recuadro que hemos subrayado, estaba en la flor de la vida, ¿no? Está ahí nomás, estaba en la flor de la vida. Extraemos esa expresión y nos damos cuenta que eso estaba en la flor de la vida. Obviamente no podríamos interpretarlo de forma literal, ¿no? Obviamente estamos viendo ahí que hay una estructura que está utilizada en sentido figurado. ¿Qué nos quiere decir esto de estaba en la flor de su vida? Que estaba en su juventud, en el momento más hermoso de su etapa, que era la juventud. Entonces, por no decir juventud, utiliza esta frase en un sentido figurado. Muy bien, seguimos. Y vamos a ver un ejemplo, pero que este ejemplo está asociado justo al tema de la expresión. Nosotros cuando vamos a hablar, vamos a narrar una historia, vamos a contar algo, definitivamente tenemos que hacer uso de los recursos verbales. En este caso, ver las cualidades de nuestra voz, la entonación, la pronunciación, el volumen de nuestra voz, incluso los gestos, el contacto visual va a ser muy importante para poder narrar una historia. Entonces ahí hay algunas características o algunas recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta siempre cuando desarrollamos una lectura. Antes de leer, desarrollar algunos ejercicios de fonación para activar las cuerdas vocales. Es importante poder activar nuestras cuerdas vocales, ¿no? Por ejemplo, hacer un ejercicio con algunos sonidos, con algunas vocales, ¿no? A, E, I, ¿no? Eso va a permitir que se activen nuestras cuerdas vocales, podamos expresarnos mucho mejor. ¿Ok? Durante la lectura, pues, utilizar un volumen de voz apropiado, cuidar la entonación, la pronunciación, algunos aspectos y algunos gestos, ¿no? Acompañar con algunos gestos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok?
Y justo lo vamos a hacer con la obra de nuestro plan lector de este bimestre, que es el Don Quijote de la Mancha para jóvenes, ¿no? Es una adaptación de la obra original, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, empezamos. Dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de escudo antiguo, rocín blanco y galgo corredor. Una olla, las más noches, duelos y quebrantos los sábados, algún palomino los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, gran madrugador y amigo de la casa. Si ustedes se dan cuenta, en esta pequeña narración hemos utilizado algunos elementos de nuestra voz que son importantes al momento que narremos una historia, contemos un pequeño relato. Va a ser muy importante el uso de nuestra voz. Muy bien, analizamos el texto. Si nos damos cuenta, en el texto también podemos desprender que en este pequeño fragmento con el cual se inicia la obra, vamos a encontrar algunas palabras utilizadas en sentido figurado. Por ejemplo, dice: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Si nos damos cuenta y analizamos con detenimiento, en esta expresión notamos que la palabra subrayada denota un sarcasmo, ¿no? Que dice como una burla, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Como si fuese una especie de una burla, ¿no? De que por qué recordar esa situación, ¿no? Como que no es agradable, ¿no? Como que ¿por qué tengo esta historia que contar, no? Y luego vamos a ver que aparece esta descripción que dice: era de complexión recia, seco de carne, gran madrugador y amigo de la casa. Si nos damos cuenta, hacen una descripción del Quijote, pero van utilizando algunos términos en sentido figurado, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que en la obra podemos encontrar estos elementos en sentido figurado. Seguimos. Y vamos a ver algunas características del sentido figurado, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos puede hacer una comparación, cuando dice, ¿no? Su cabellera se parecía a un manojo de espigas de trigo. Entonces, el sentido figurado es un manojo de espigas de trigo. En el sentido literal sería, pues, en vez de decir un cabello rubio, ¿no? O un cabello claro, castaño, ¿no? El río se parecía a una serpiente de plata cruzando los cerros con su melodía. Entonces, serpiente de plata, ¿no? También está siendo utilizado en un sentido figurado, por no decirnos la palabra río, ¿no? Que sería su sentido literal. Y el Quijote, ¿no? El Quijote era seco de carnes, ¿no? En vez de decirnos que era muy delgado, que sería su sentido literal, utiliza un sentido figurado, seco de carnes. Y vamos a encontrar algo bien interesante, que en la mayoría de casos el uso de sentido figurado lo vamos a encontrar en las figuras literarias como la metáfora, el símil y la hipérbole. Muy bien, espero que te hayas comprendido un poco del tema y me despido. Hasta luego.